Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas, que hoy día va a hacer un análisis de lo que para el mundo y para Estados Unidos representa el 4 de julio, celebrado ayer por Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia. Fecha de ayer fue muy importante para Estados Unidos porque era un mecanismo de levantar el ánimo de una población que se encuentra seriamente afectada debido a que 600.000 personas, más de 600.000 personas han fallecido, más de 30 millones se encuentran enfermos o enfermaron, no han podido todavía llegar a una reducción notable de la pandemia, a pesar de que ya llevan una gran vacunación, se acercan al 70%, pero el día de ayer comenzaron a celebrar la posibilidad cierta de que su población no pudiera, ya podía salir a las calles sin mascarilla, podían formar grupos, inclusive fueron 1.000 personas las invitadas a la Casa Blanca para celebrar este 4 de julio. La gente volvió a los estadios, volvía la vida social, volvía, la gente cantaba, era un país que cantaba nuevamente, ya no lloraba. Era realmente una fecha muy significativa. Y la idea muy seria era que Estados Unidos se había dado cuenta de que ahora la lucha ya no era por independizarse de potencias extranjeras, de países que los amenazaban, sino que la lucha era efectivamente por encontrar la independencia de un virus. Mientras eso sucede en Estados Unidos, aquí en Ecuador nos enfrentamos a un problema de la vacunación que se encuentra retrasada, porque se supone que para este mes de julio, el 24 justamente para este mes de julio, a finales de este mes de julio, en 3 meses, para el 24 de julio, ya debíamos tener 6 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Pero esto no está sucediendo, hay un gran retraso, a pesar de que ya hay una mayor fluidez en la aplicación de las vacunas, hay un abastecimiento, existe ya una mejor acercamiento a la población y la población ha tomado conciencia de la necesidad de la vacuna. Pero mientras que en Estados Unidos también se produce una enorme reactivación económica, pues era un país que llegó a tener más del 15% de personas en la desocupación, una desocupación monstruosa, casi similar a la que sufrieron en la gran época de la depresión en 1929. En cambio, en este momento, Estados Unidos ha logrado reducir de manera impresionante el número de personas y el número de trabajadores. Es más, se ha producido un reordenamiento del punto de vista laboral, porque muchas personas que estaban ocupadas fundamentalmente en trabajos manuales y que vivían una sobreexplotación laboral, hoy que han podido disfrutar de un tiempo en el cual el Estado les ha ayudado a sobrevivir, les ha financiado, ese mismo tiempo les ha ayudado a estimarse a sí mismos y a negarse inclusive a retornar a esos trabajos donde se sentían degradados. Esto, por supuesto, abre la gran posibilidad de que mucha gente de América Latina, especialmente los migrantes que están al otro lado de la frontera, puedan llegar a ocupar esos cargos y esos trabajos que la población norteamericana ahora los rechaza con más fuerza. Y la razón por la que les rechaza es porque se han dado cuenta, por ejemplo, de que era mucho más valioso quedarse en la casa cuidando a los hijos y ayudándoles a estudiar, que irse a trabajar y dejarlos a los hijos en manos de personas
que cobraban un salario y que resultaba que eran un gran peso económico. Es decir, lo que ganaba el marido y la mujer no era lo suficientemente para pagar a una persona que se encargue de cuidar, una niñera o un centro especial que se ocupara de los niños después de clases o de los jóvenes. Hoy también, gracias a esta situación, se han podido dar cuenta de que muchos jóvenes, por ejemplo, que antes de este fenómeno iban a parar, adolescentes iban a parar en centros de rehabilitación, campamentos, entre comillas, de rehabilitación de adolescentes. Resulta que cuando iban a parar en esos campamentos de rehabilitación de adolescentes, en esos campamentos eran vejados, humillados, maltratados. Y estos adolescentes conflictivos que habían consumido droga, que habían intentado suicidarse, que tenían una gran conflictividad social, enterrados o encerrados en esos lugares de opresión, de tortura, salían de ahí con traumas psicológicos severos y gracias a la internet podían entonces proyectarse. También esta pandemia ha aumentado el consumo de drogas en los Estados Unidos de manera tan notable que la guerra contra el narcotráfico es ahora una guerra mucho más difícil porque la demanda ha aumentado notablemente y con ello el precio de la droga. Y mientras tanto en América Latina la pobreza se ha multiplicado de tal forma que no hay dinero circulante. El dinero circulante realmente ahora viene solamente del dinero que traen los narcotraficantes y a su vez este dinero que traen los narcotraficantes, gracias al narcolavado, es el que está permitiendo la reactivación económica porque los estados están quebrados. Además, gobiernos como el de Guillermo Lasso, que son el gobierno de los millonarios y los banqueros, se han preocupado más por reactivar a los ricos, posicionar a los ricos, que posicionar a la gente pobre, con el claro concepto de que el rico es el que genera trabajo, que genera empleo, el que paga impuestos, y que el pobre es solamente un individuo que puede ser fácilmente reemplazado por maquinaria, puede ser fácilmente reemplazado por la tecnología y que el único problema es que es un elector y en segundo lugar que es un individuo que se puede sublevar, que puede protestar, que puede manifestarse. Ante esta situación, la ciudad que más ha vivido esta conflictividad en la que el país de Ecuador, en lugar de seguir el trayecto que siguen todos los países de la costa del Pacífico y Venezuela, en Sudamérica, que esto es una inclinación hacia una mayor participación en el gobierno de la gente que antes era marginada. Estamos hablando de indígenas, de mujeres, de los más pobres. Toma la decisión, inclusive en Quito, de derrocar a un alcalde que no era de la élite capitalina y devolverle la capital a un señor Guarderas, que es el apellido más rimbombante de Quito, uno de los apellidos más rimbombantes de Quito, porque su familia es prácticamente la dueña de uno de los cantones más ricos en la ganadería de la provincia de Pichincha, el cantón de Machachi. Retorna el poder de los aristócratas, pero además retorna el poder de los filáticos leguleyos, que son lo típico de Quito, gente que se educa en las universidades desde la época de la colonia, lucen el título de doctor y ellos son los que tienen el derecho y la capacidad de decidir la suerte y muerte del resto de los quiteños. Y precisamente es un profesor de la Universidad Católica, Santiago Guarderas. Es decir, es el retorno de la Universidad Católica a ocupar la dirección de Quito. Recordemos que Quito ha sido
un bastión de la Iglesia Católica, y como tal fue el lugar donde fue asesinado Alfaro y sus hermanos y sus generales hace precisamente 100 años, en 1912, y que esto sucede justamente luego de que un traidor, que era exactamente una versión de Lenín Moreno, solamente que Lenín Moreno era paralítico y feo, y el otro era un individuo apuesto, blanco, alto, que además se desempeñó como militar en Centroamérica y en Ecuador, Leonidas Plaza Gutiérrez, que pasó de ser un vendedor de chicha en Bahía a ser el individuo casado con la mujer más rica de la ciudad. Los hijos de esa mujer, el hijo de Galo, su hijo Galo Plaza, era hijo de las dos familias más poderosas de la provincia de Pichincha. Recordemos que él llegó a ser poseedor de la gran hacienda de Zuleta y uno de los más grandes terratenientes, no solamente de Zuleta, teníamos de muchas otras haciendas alrededor de Zuleta, que luego de que fueron incautadas o quitadas al clero, que eran los dueños, los más grandes terratenientes en la provincia de Pichincha, se los entregaron a este señor Leonidas Plaza Gutiérrez, y se volvió un terrateniente. Además, él vivió el mismo fenómeno que está viviendo ahora Ecuador. El fenómeno que vivió él en 1912, que es después de la muerte de Alfaro, es que él sale reelecto presidente. Primero sale electo presidente en 1906 y luego comienza a tener una gran influencia después de la muerte de Alfaro. Se consideraba que él era el que manejaba la política del país. Este señor, que había sido general, pero con una particularidad, tanto en Ecuador como en Centroamérica, toda su vida fue traidor. Y era un revolucionario, igualito que Lenín Moreno, era un revolucionario comunista y todo Lenín Moreno, de la Universidad Central, ¿no? Y luego de eso se pasa a la línea contraria. Y lo mismo hace el presidente, el padre de Galo Plaza, el presidente Leonidas Plaza, se pasa al lado contrario, a los conservadores. Y una vez que se pasa al lado contrario, le pone a su rival en las campañas políticas, igualito que Guillermo Lasso le pone a su rival en las campañas políticas de presidente. Y finalmente termina muriendo, luego de que prácticamente tiene que fugar del país por el asesinato de los Alfaro y porque se le levanta Carlos Concha y hay una crisis porque bombardea la ciudad de Esmeraldas. Hay asesinatos, hay muerte, hay violencia por la represión que él ejerce en esa ciudad. Se fuga a Estados Unidos, vive allá hasta que lo traen de regreso, vuelve a sus grandes haciendas, se las devuelven y finalmente termina muriendo en 1936 en Huigra, en la misma línea del tren, en un poblado donde había un monumento a Eloy Alfaro. Le da un infarto cardíaco delante de la estatua del viejo luchador. Hoy Lenín Moreno le ha cedido el puesto a Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es un banquero. Este banquero hace exactamente lo mismo que hizo el banquero que le sucedió a Leonidas Plaza, y vive el mismo momento. Mientras Leonidas Plaza vive la Primera Guerra Mundial y luego la Gran Depresión, Ecuador vive la pandemia y la depresión económica global igualmente. Y curiosamente otra vez tenemos ahí la presencia, que la historia se vuelve a repetir, la de un traidor, Leonidas Plaza Gutiérrez, y la de un traidor, Lenín Moreno, y la de sus sucesores, de Leonidas Plaza con Guillermo Lasso como sucesor. Por supuesto, después de ese periodo, los presidentes tuvieron tal inestabilidad política en Ecuador que es seguro que los pronósticos de estabilidad política de Guillermo Lasso son muy
remotos, de acuerdo a los antecedentes históricos de Ecuador. Por- pero, ¿qué es lo peor de todo esto? Lo peor de todo esto es que si en Estados Unidos Joe Biden fracasa, inmediatamente va a retornar el terror de América Latina y del mundo, que es Donald Trump, que fue el causante de que la pandemia en Estados Unidos tuviera las dimensiones que llegó a tener. Y que en Brasil haya un Bolsonaro, en Ecuador haya un Lenín Moreno, en Colombia haya un Duque, en Chile haya un Piñeras, en Argentina haya habido un Macri que le llevó al desastre a ese país, que en Perú hayan habido 4 presidentes que le llevaron al desastre a ese país. Todo gracias a Donald Trump. Si fracasa Biden, retorna Donald Trump, que es decir, es peor el daño, la solución que el daño, ¿no? que la enfermedad. Lo mismo pasa en Ecuador. Si fracasa Guillermo Lasso, tenemos el gran problema de que con Lenín Moreno afuera, con Rafael Correa afuera, la gente del entorno que está ahora al frente o está luchando por los derechos de lo que fueron Alianza País, es decir, de los que fueron los correístas, son gente sobre las cuales el Ecuador, los ecuatorianos tenemos muchas dudas, porque evidentemente Rafael Correa se equivocó al permitir que Guillermo Lasso, igual que se equivocó Eloy Alfaro, al permitir el retorno de Leonidas Plaza para ser luego presidente. Alfaro al comienzo se niega rotundamente a que llegue Leonidas Plaza, pero le presionan y Alfaro le cede y le trae a Leonidas Plaza, que termina de presidente y termina después de ministro, que permite el asesinato de él, de sus hermanos y de sus familiares, exactamente como pasa con Lenín Moreno. Rafael Correa sabe que Lenín Moreno no es la persona conveniente, no resiste, cede, y ahora pues toda su gente está perseguida política, inclusive él, y están en la cárcel, están en México, están en Bélgica, están escondidos, distanciados de su familia, de su país, de su gente. ¿Cómo es posible? Eso ya lo vivió Ecuador. Y en este momento lo que se viene es precisamente que la gente que si Guillermo Lasso fracasa, los que están detrás de Guillermo Lasso, con excepción de Leonidas Issa, como posibles personas que puedan llegar a ocupar la presidencia, son gente de la peor calaña. Son peores que Guillermo Lasso. Muchas gracias.